Pascual Serrano es periodista y escritor. Ha colaborado en medios como Público, Cuarto Poder y la agencia de noticias Sputnik. Actualmente es columnista en El Diario, Le Monde Diplomatique y Mundo Obrero, además de participar quincenalmente en el programa de la 2, La Aventura del Saber. En cuanto al mundo editorial, es director de la colección A Fondo de ACAL, además de autor de una veintena de libros, entre ellos Traficantes de Información, la historia oculta de los grupos de comunicación españoles, Medios democráticos, una revolución pendiente en la comunicación y Paren las rotativas. Acaba de publicar Prohibido dudar, las 10 semanas en las que Ucrania cambió el mundo, un libro mediante el que pretende explicar el vuelco que han dado las relaciones comerciales, políticas y culturales en todo el mundo a raíz de la guerra de Ucrania. Hablemos. Pascual Serrano, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por pensar en mí, a ti. Acabas de publicar Prohibido dudar, las 10 semanas en que Ucrania cambió el mundo. ¿Qué es y qué no es, o de qué trata y de qué no trata este libro? Pues mira, voy a empezar diciéndote de lo que no trata. Es decir, no trata de geopolítica, aunque hay unos ligeros elementos de contexto y antecedentes imprescindibles, pero no es un libro de geopolítica. Es decir, no hablamos de qué es lo que está pasando en el contexto de la guerra, qué es lo que está pasando con Rusia, qué es lo que está pasando geopolíticamente con la OTAN, ¿no? Porque tampoco hablamos de Rusia, tampoco hablamos de Putin, ni lo defendemos ni entramos. Hablamos, mira, por dónde, de Ucrania y sobre todo de nosotros, ¿no? Es decir, de cómo nos ha cambiado el mundo a Occidente con esa guerra. La respuesta sería muy larga, pero bueno, básicamente cómo nos ha cambiado desde el punto de vista de recursos naturales, cómo nos ha cambiado desde el punto de vista de normativas medioambientales, de libertad de prensa, de relaciones económicas, de globalización, de armamento, de paz, de todo eso. Lo estabas diciendo, en este libro hay antecedentes en cuanto a lo que pasaba con Ucrania en la revolución del Euromaidán, de cómo se ha comportado la OTAN o cómo se ha comportado Estados Unidos respecto a otras invasiones o guerras, y también cuentas lo que ha pasado, tal y como indica el título, a partir de que estalla la guerra en Ucrania hasta las 10 semanas siguientes. ¿Ya tenías pensado hacer algo así? ¿O de repente se te encendió la luz y empezaste a documentarte como loco? Porque otra cosa no, pero el libro tiene muchísima base documental, o sea que no son opiniones que te apetece a ti soltar. Bueno, no se me enciende la luz, se me enciende yo creo que la indignación y la impotencia, ¿no? Yo colaboraba, como muchos sabrán, en Sputnik, ¿no? Yo fui uno de esos periodistas que de la noche a la mañana pues pasamos a ser ilegales y delincuentes. Todo lo que yo estaba escribiendo pues, y que había escrito en Sputnik, pues resulta que era propaganda sobre Rusia, al parecer. Entonces desaparecimos. Recuerdo además que mi última cosa antes de inicio de la guerra fue una entrevista al delegado de EFE en China, ¿no? Y eso rápidamente desapareció porque al parecer la entrevista al delegado de la agencia EFE española en China era propaganda de guerra de Putin y todo eso se eliminó. Anteriormente, en aquella fecha, recuerda que era en torno al 8 de marzo, yo ya había publicado un reportaje sobre cómo les iba a las mujeres en los países del tercer mundo. Bueno, parece que eso también era propaganda de guerra de Rusia y se eliminó. Como además yo quise denunciar en España la prohibición de los medios rusos, que creo que todo el mundo del público es conocedor, y también tuve muchas dificultades para hacerlo, ¿no? En cualquier caso, yo me di cuenta, fundamentalmente en ese momento, cuando vi que los periodistas que con toda en la región del mundo que creíamos que estábamos disfrutando de libertad de prensa, ya sabíamos que no disfrutábamos del derecho al trabajo, que no disfrutábamos del derecho a la vivienda, pero pensábamos que sí que disfrutábamos a la libertad de prensa. Entonces comprobamos que también eso, de golpe, desapareció, que nadie le molestó,
que ningún partido político se indignó, que ninguna asociación de periodistas protestó, que no hubo un manifiesto. Y entonces cuando yo me di cuenta de que esto iba a ser muy gordo y que no podíamos permanecer impasibles, ¿no? Y a partir de ahí empezaba a recoger documentación, sobre todo documentación de esta, que sabes un poco lo que nos pasa a los periodistas, que muchas veces recoges información, la guardas y no sabes para qué, ¿no? Simplemente por ese instinto, ¿no? Un especie de síndrome de guardar cosas, ¿no? Y guarda y al final te das cuenta de que tienes que hacer algo. Como yo dirijo una colección en ACAL y no encontré autor que lo hiciera tan rápido, ¿no? Y entonces pues a pensar, bueno, si es que con todo lo que he recogido, voy a hacerlo yo. Y como evidentemente no soy un experto en Europa del Este, lo que sí que voy a hacer es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y esa fue un poco el germen o la idea. Una de las cualidades del libro, que en realidad es una de las cualidades de ti como periodista en general, es la capacidad de concisión. En este caso concreto, en el tema de Ucrania, aunque no sea de geopolítica, pero sí que estás hablando de temas que son complicados y que son arduos, incluso el de financiación, que tienes uno sobre finanzas, que es un temita más espinoso, tienes una capacidad asombrosa para hacerlo fácil y para no irte por las ramas, para contar lo que tienes que contar como lo tienes que contar. ¿Cuánto cuesta llegar a escribir así? Bueno, yo creo que se está pensando todo el tiempo en el público, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando dirijo la colección de ACAL, recuerdo un libro que se hizo antes de todo este quilombo, como dirían los argentinos, sobre las eléctricas. Un autor escribió un libro sobre cómo funcionaban las eléctricas y toda esta complejidad de la factura, de las diferentes tarifas, de los diferentes cobros, ¿no? Y recuerdo en mi pelea con él, porque era muy técnico, que siempre decía, este libro lo tiene que entender tu abuela. O sea, cada frase que veas que no va a entender tu abuela, no, tenemos un problema. Es más, tu abuela soy yo. Es decir, cada frase que yo no entienda, que represento a de abuela, es decir, yo ya no soy. Es decir, creo que el editor, o en este momento, en este caso el autor, tiene que convertirse en tu abuela, ¿no? Y decir, si no lo va a entender tu abuela, esto no sirve. Yo creo que eso es fundamental. Y luego la humildad del periodista de pensar que cuando ha escrito algo que el lector no ha entendido, por principio la culpa es tuya, ¿no? Eso es fundamental. Entonces yo creo que esa es la idea. Es decir, primero no quieres demostrar que sabes mucho, no quieres demostrar mucha erudición, no quieres demostrar que tienes muchas fuentes, es decir, tú quieres demostrar que la gente lo entienda. Si además utilizas el síndrome ese que tiene el periodista cada vez más, ¿no? De que cada línea que estás escribiendo estás asustado porque crees que un lector más se va a cansar y se va a ir, ¿no? Yo tengo además la teoría de que en los textos la extensión de los textos es inversamente proporcional al número de lectores. De tal manera que cuando te preguntan, ¿esto cuánto quieres que ocupe? Hombre, puede ocupar 5 o 10, pero si ocupa 10, vas a tener la mitad de lectores que si ocupa 5. Es verdad que vas a poder decir más cosas y que vas a poder ampliar y vas a poder aportar más información, pero te advierto que lo que es impepinable es que 10 páginas la van a leer menos gente que 5 páginas. Entonces, es un poco seguir con ese criterio y ese chip a la hora de hacer un libro. ¿Fue la merma o la ausencia de libertad de información que creías que se tenía en Occidente lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha descolocado? ¿O durante este proceso de escritura del libro hay alguna otra cosa que te ha descolocado más? No, no ha sido lo que más. Hombre, yo creo que lo que yo creo que daba más juego, ¿no? Y que resulta más impactante a la ciudadanía era el tema de la libertad de prensa y el que más te afecta a lo personal, ¿no? Pero yo creo que lo que más impresionaba es que esa cosa que siempre se dice de los países del tercer mundo, es decir, bueno, hay una inseguridad jurídica, nuestras empresas, claro, ¿cómo van a invertir en el chat si aquello es un lío en que no sabes quién va a tomar el gobierno no hay un sistema judicial que garantice que se vayan a cumplir los contratos, no existen unos compromisos por parte de la otra parte? Es decir, eso que siempre es la soberbia de Europa y del primer mundo ha dicho de los otros países, ¿no? De que no existía una seguridad jurídica para invertir, para comerciar, para tener relaciones comerciales intensas. Justo eso es lo que me di cuenta que había sucedido aquí. Me hizo gracia cuando empezaron a decirle a Rusia que no podía imponer el cambio de pago en rublos porque eso suponía violar los contratos.
¿Cómo que verá los contratos? Es decir, si nos hemos cargado todos los contratos, nos hemos cargado todas las relaciones comerciales que teníamos con Rusia. Es decir, si hemos dejado, como diría un cubano, colgado de la brocha, es decir, al empresario español que Rusia le había encargado 10 camiones de botijos y ahora resulta que no se los puede enviar porque ya no está cerrada la frontera. Pero es que el que había enviado los botijos, ese no los puede cobrar porque también los bancos se han suspendido. Pero es que el que necesitaba una pieza rusa para producir una bicicleta tampoco la va a poder traer. Es decir, nos hemos cargado todo eso, que si algo parecía que el capitalismo sabía hacer, era garantizar que los botijos fueran de aquí a Rusia, que los chips de la bicicleta vinieran de Rusia aquí, todas esas cosas, todo ese carácter fenicio que tiene el capitalismo tan eficaz, ¿no? Nos dimos cuenta de que también era mentira. O sea, en cualquier momento la inseguridad jurídica podría convertirse en nuestra cotidianidad cuando geopolíticamente interesaba pegarle una patada a la mesa, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que también me impresionó. Hablando de la libertad de prensa, en el libro explicas cómo, digamos, han sucedido dos cosas. Por un lado, se han censurado, se han cerrado directamente medios o se han prohibido en el territorio europeo o afín a la OTAN en Estados Unidos. Y por otro lado, también se está empezando a señalar a los periodistas que tratan de informar. Y citas un tuit, me parece que es de Emilio Domenech, que acusa a los periodistas que no se alinean con el discurso de la OTAN diciendo quieren que sospeches, que dudes, que preguntes. ¿No es esa la función, la tarea básica del periodista antes de publicar cualquier información? Preguntar, dudar, sospechar. Claro, por supuesto, pero es que estamos en una adulteración tal del periodismo, ¿no? Y sobre todo de la ciudadanía, no la del periodista y la del ciudadano. Es decir, el periodista debe de dudar de la versión oficial y el ciudadano debe de dudar de la versión oficial y del periodista, ¿no? Es decir, y precisamente cuando ve que hay un clamor de duda y desconfianza, entonces se indigna porque desconfía. Hay un capítulo que es el de los negacionistas, que a mí me parece que el uso que se ha hecho del término negacionista es impresionante, ¿no? Cuando, bueno, primero les molesta que tú digas que quieres una investigación internacional sobre determinadas masacres en Ucrania, porque dices que había periodistas. Vamos a ver, el periodista podrá decir que hay un muerto, 5 muertos, 10 muertos, mándame las imágenes, pero, hombre, evidentemente las investigaciones internacionales, o sea, el que el periodista esté allí viendo 5 muertos no quiere decir que sepa quién los ha matado, por dónde ha venido y cómo han muerto. De hecho, en el caso de Bucha se ha visto que no han muerto, no digo de quién, porque yo no voy a ser como ellos, yo no voy a saber quién, pero ya se sabe después de las primeras investigaciones que las armas, cuáles fueran, que fueron las flechetas, que no era ningún tiro en la nuca, sino que era otra cosa diferente. Bien. Es decir, cuando aquí algunos empezamos a decir algo que parecía tan sensato como decir que hay que hacer una investigación internacional independiente. Por cierto, con el mínimo contexto que se utiliza en el libro, si recordamos las armas de destrucción masiva en Irak, si recordamos las masacres falsas de serbios, si recordamos el gas tóxico de Al-Assad que era mentira, y si recordamos todas las masacres que también fueron falsas de Gaddafi, ¿no? Pues entonces parece bastante razonable no dejarse llevar por la megafonía mediática del establishment para creérselo todo y pedir esa investigación independiente. Bien, pues en ese momento nos convertimos en negacionistas. Es decir, negar de la versión de la OTAN era, no sé, como negar que la Tierra era redonda. Claro, porque para ellos a lo mejor la versión de la OTAN o la versión de los gobiernos de Estados Unidos o de la Unión Europea tiene el mismo valor que la ciencia. Es decir, fíjate qué nivel de perversión del lenguaje, ¿no? Y de perversión del periodismo. Es decir, que dudar de lo que dice Biden es como dudar de Newton. Otra cosa que me pasaba precisamente mientras leía este capítulo y también lo empezaba a pensar cuando Twitter le cerró la cuenta, por ejemplo, a Donald Trump. Es verdad que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, pero no todas las opiniones
merecen estar en un medio de comunicación, uno tiene que hacer una criba. Entonces, ¿cuándo se pasa la línea roja entre, no, mira, tu opinión, felicidades, tienes derecho a tenerla, pero no merece la pena estar en una radio, en una tele, en un diario, y cuándo es censura? Bueno, vamos a diferenciar cosas, es decir, opiniones de hechos. Pero bueno, primero sobre las opiniones. Es decir, yo creo que un medio de comunicación tiene toda la legitimidad y toda la autoridad para decidir qué opiniones quiere poner. O sea, a mí nunca me verás decir que me han censurado en un medio por el hecho de que un artículo mío no lo hayan querido, ¿no? Y ha sucedido. Y me he molestado y me quejaré y nos la pelea. Y nunca consideré que eso es una censura, porque el dueño, digamos, los gestores de un medio, pero esos gestores pueden ser unos señores malos a las órdenes de Soros o de la OTAN, o puede ser una cooperativa de periodistas en la que yo sea el primer miembro, ¿no? Ambos están legitimados para decir lo que sacan. Y en función de esa legitimidad para decir lo que sacan, al final saldrá un altavoz de la OTAN o saldrá un medio colaborativo que le dé la voz a los pueblos, pero siempre con la absoluta autoridad para decir qué es lo que se publica y lo que no se publica. Bien, eso es por un lado. Ahora bien, las redes sociales es otra cosa. Es decir, en Twitter, evidentemente, cualquiera puede, en teoría, cualquiera puede opinar, y eso ya es otra cosa. En Twitter no hay nadie que se haga responsable de las opiniones de Twitter, porque se supone que era la libertad de expresión en su máxima forma, ¿no? Es decir, eso era otra cosa. Claro, luego está, por ejemplo, el tema de la información, que es donde yo en mi discurso muchas veces he dicho que hay que intervenir, ¿verdad? Es decir, cuando, por ejemplo, en España, te pongo un ejemplo, decía que Ortega Smith, un líder de Vox, ¿no? Decía que las 13 rosas, para los que no sean españoles, es decir, unas luchadoras comunistas en la guerra civil que fueron fusiladas por el franquismo, es decir, habían sido unas torturadoras y unas asesinas y habían reprimido al bando franquista, ¿no? Y que por eso habían sido fusiladas, ¿verdad? Es decir, la izquierda denunció por un delito de odio. Bien, bien, pues mira, yo creo que no era un delito de odio. Él está en su derecho de odiar a las 13 rosas. Yo odio a Ortega Smith, ¿no? Es decir, el delito es que es una mentira, porque esas mujeres no hayan participado en ninguna acción de represión y de violencia contra los militantes fascistas, ¿no? Es decir, como es el opinar, sinceramente yo creo que cualquiera puede opinar que los hombres pueden ser mejores gobernantes que las mujeres, pero no puede decir los hombres están capacitados mentalmente y tienen un cerebro con mayor capacidad que la mujer. Yo creo que la diferencia, fíjate cuál es. Es decir, la primera, allá él lo que opine. Y lo segundo, yo creo que se debe de prohibir. Es decir, se debe de prohibir la mentira. Es decir, los cromosomas masculinos están mejor dotados para gestionar los gobiernos de los países. Eso es una mentira. Como es una mentira, yo creo que hay que prohibirlo. Es decir, ¿ves la diferencia en ese tema? Bueno, por aquí todo se ha confundido, ¿no? Ha hecho un totum revolutum, las mentiras circulan con total impunidad, las opiniones se apuntan como delitos de odio, lo cual es una cosa absurda, porque claro, el delito de odio cualquiera, claro, el delito de odio, la policía dice que alguien odia a la policía, los otros dicen que la policía les odia a ellos, y claro, estamos ahí en una situación surrealista en la que todo el mundo tiene algo a lo que agarrarse para generar un procedimiento judicial absurdo. Hay más o menos 3 capítulos que junto con los antecedentes de lo que sucedía en Ucrania antes de llegar a la tensión y después a la guerra en este país, también hablas de quién es y de dónde viene Zelensky. Como te decía, también hablas de quién es y de dónde viene la OTAN. No hace falta, pero bueno, también apuntas quién es y de dónde viene Estados Unidos. ¿Por qué te parecía importante hablar de todos estos o crear todo este contexto? Bueno, de la OTAN hacía falta volver a recordar en diferentes puntos, ¿no? Es decir, primero, las mentiras que antes he dicho así someramente, con las que se han iniciado todas esas guerras. Después también hay que recordar que si ahora los amigos de la OTAN, o sea, la Unión Europea, ha prohibido medios de comunicación, en las anteriores guerras directamente lo bombardearon. O sea, bombardearon la televisión serbia, bombardearon Al Jazeera, bombardearon, mataron periodistas, es decir, pero además no son accidentes, no son daños colaterales. Es decir, el mismo libro se cuenta como las declaraciones suyas, es decir, hemos acabado con cuando bombardean la televisión libia, dice, hemos acabado con una propaganda de Gaddafi. Es decir,
matan con premeditación y alevosía, bombardean y asesinan periodistas en televisión, ¿no? Bien, eso es un antecedente de la OTAN. Con Zelensky yo creo que es importante, sobre todo como esta ingenuidad con la que este infantilismo con el que muchas veces se exponen nuestros políticos, se exponen esto, y dice esto es una guerra, porque un señor se levantó un día y se volvió loco que se llama Putin. Y luego hay un defensor y un héroe que es Zelensky, ¿no? Pues entonces, claro, hay que explicar, pues evidentemente, cómo llega al poder Zelensky, que además yo creo que si lo hago sin ninguna maldad, y creo que de hecho no hago valoraciones ninguna, porque otra cosa que te has dado cuenta del libro es que prácticamente todas las fuentes son occidentales, es decir, no hay fuentes rusas, ¿no? Entonces, de Zelensky se cuenta, pues simplemente que es un actor de televisión, ¿no? Que ejerce un papel de presidente y que yo creo que una parte de la sociedad ucraniana confunde la realidad con la ficción, como le pasaba a mi hijo cuando tenía por la noche sueños de pánico, que confundía el sueño con la realidad. Pues eso le ha pasado a los votantes de Zelensky, que confundieron el personaje de la televisión con un presidente de verdad. Y entonces lo votaron como presidente creyendo que el personaje de la tele podía ser el presidente. Y claro, era diferente ser actor en televisión presidente que ser presidente en la vida real, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso le salió bien. Entonces, de hecho, la campaña se hacen los decorados, el partido se llama el mismo que la televisión, o sea, ese es ya el colmo de la farsa. Ya, bueno, ya no es farsa, ya es literalmente farsa. Ya farsa deja de ser un calificativo para convertirse en una realidad, ¿no? Y cuentas además todo el pasado que ha tenido de prohibición de los partidos comunistas primero, del resto de los partidos después, de cierre de periódicos, de cierre de televisiones, de persecución del idioma ruso, de limitación de las escuelas rusas y los elementos de guerra que crea en el este, en un país difícil de convivir, porque eso sí que es una realidad, ¿no? Entre un oeste que odia a Rusia, y eso es una realidad antes de Zelensky, con independiente de Zelensky, y un este que se siente cercano a Rusia pues, históricamente, ¿no? Y entonces, claro, eso crea una crisis en la que él opta por la zona oeste hasta el nivel de atizar ya una guerra que empezó con el Euromaidan. Entonces, yo creo que esas cosas mínimas habría que contarlas. Hay algo que me parece muy interesante que explicas y que la verdad que yo lo he aprendido con tu libro. Todos sabemos que estalla la guerra en Rusia, en Ucrania, y de repente todos nos vemos perjudicados, ¿no? Sube la gasolina, sube el petróleo, sube la luz, sube todo. Y de repente tú explicas en un libro en un capítulo que se llama Sanciones contra nosotros, algo que sería gracioso si no fuera porque es real, cómo castigándonos a nosotros mismos queremos castigar a Rusia y a Putin. ¿Puedes explicar esto un poco sin desvelar Sí. demasiado de tu libro? Sí, bueno, yo creo que además ya no estoy contando nada, que decir, cada día que pasa la gente está dando cuenta, ¿no? De hecho, ya están saliendo encuestas en Europa donde dicen, miren, vamos a firmar una paz como sea, porque está claro que de tanto desangrar a Rusia nos estamos muriendo nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que dejar muy claro es que la mayoría de las tragedias económicas que nos están pasando no son por la guerra, son por las sanciones que hemos provocado. Es decir, Rusia no tendría ningún inconveniente en seguir vendiéndonos su gas, seguir vendiendo nuestro petróleo, su petróleo, seguir manteniendo el McDonald's de turno o el Zara de turno, seguir los aviones circulando por el espacio aéreo por ruso, o sea, nada de eso. Es una medida por parte de Rusia. Todo eso son medidas nuestras o suyas como respuesta a las nuestras. Es decir, todo esto nos lo hemos ganado nosotros, ¿no? Con lo cual, al final hemos llegado a una situación tremenda en la que quienes queríamos, utilizando la palabra de Estados Unidos, desangrar a Rusia, nos hemos visto metidos en este caos en el que, como todo el mundo ha podido comprobar, está subiendo la energía, están subiendo los recursos naturales, está subiendo el precio de la alimentación y que todo eso es por las sanciones. Pero no solamente está subiendo, sino hay un apartado que no sé si me vas a preguntar, que era las cuestiones medioambientales, en el que ya se ha demostrado que era todo mentira, ya con la libertad de prensa, de que íbamos a estar muy preocupados por el medio ambiente. Ahora resulta que cuando les interesa, esto ya se ha quedado en que yo no tengo que llevar bolsa al mercado, porque pues, todo lo demás ya resulta que daba igual. Es decir, tenemos ahora el gas, que también es un conocimiento público, es decir, que una Europa que tenía el gas aquí al lado, literalmente, al lado, ¿no? Y con un tubo que ya estaba hecho para traer el gas,
Pues ahora resulta que lo tenemos que traer del otro lado del océano, lo tienen que sacar a porrazos contra las piedras, que se llama fracking, que es un sistema muy contaminante, como todos los estudios han demostrado. Se tiene que licuar, tiene que venir un barco cruzándose todo el océano, traerlo a la costa, volver a deslicuarlo, volver a licuar, volver a circular, meterlo en camiones, llevarlo, o sea, una cosa tremenda desde el punto de vista medioambiental. Pero más todavía, esos transgénicos que ya habíamos prohibido en Europa, ahora resulta que ya los hemos vuelto a hacer legales para poder traerlos de Estados Unidos. O sea, otra medida que da igual. No sé, el descanso de las tierras de los barbechos, también ahora ya no hace falta, ya las tierras se tienen que seguir sobreexplotando. Los aviones que tanto contaminan, como hemos negado el espacio aéreo a Rusia, nos ha negado Rusia el espacio aéreo a los europeos, y ahora si uno se quiere ir a Asia, tiene que pasearse con el avión 3 horas más por su correspondiente coste medioambiental. El tema es tan absurdo que en este momento Alemania ha dicho que va a recuperar el carbón para producir electricidad. Es decir, somos tan brillantes los europeos que vamos a tener coches eléctricos que necesitarán de carbón, ¿no? Es decir, estaremos subvencionando a los ricos con 10.000 euros la compra de un flamante coche ecológico eléctrico que requerirá del carbón ese del siglo XX que ya habíamos eliminado todo por el lío que nos hemos... Todo por no querer utilizar un gas que, repito, está aquí al lado. Lo bueno de entrevistar a un periodista es que muchas veces sabe qué preguntas hay que hacer y por lo tanto ya una no las tiene que hacer. Me salto la del medio ambiente y voy por la siguiente. Si no solo la madre tierra, sino todos nosotros estamos siendo perjudicados y aún así la guerra parece que está siendo incentivada incluso según desde dónde, a alguien tendrá que estar beneficiando. ¿A quién? Pues sin duda, claro, sin duda. No hay más que ver, por ejemplo, las acciones y repito, siempre son fuentes occidentales, como se han disparado las acciones del armamento. Pero no solamente por las armas que se están gastando en Ucrania, porque las estamos enviando nosotros, Estados Unidos, o por la propia Rusia que también gasta, sino por la nueva locura, que son todos los cambios que han surgido en las 10 semanas, de los aumentos de presupuesto militar. Se calcula que en este momento se prevé ya un aumento del 120% del presupuesto militar de Europa después de la guerra. Claro, hace 6 meses era impensable decirle a los españoles o a los alemanes o a cualquier país que iban a doblar su inversión, su gasto militar, sobre todo en una situación de crisis después de una pandemia, donde curiosamente no se disparó el gasto sanitario ni con una pandemia, pero en cambio el gasto en armamento, ese en 10 semanas ya es suficiente para mostrarnos que se debe de disparar, ¿no? Entonces, esos son uno de los beneficiosos, de los beneficiados. Estados Unidos, en la medida en que está vendiendo a un 40% más caro que lo que nos costaba el gas, también resulta beneficiado. Y yo creo que en realidad no son tantos, pero evidentemente alguien siempre se beneficia. La última pregunta antes de pasar al entretiempo. Si estamos en un momento en el que cualquiera que dude, sospeche, pregunte acerca de lo que nos están del discurso de la OTAN, del discurso de Estados Unidos, del discurso de Zelensky, ¿por qué una persona que esté viendo este programa y que dude entre comprar tu libro o no, o leer tu libro o no, por qué te tiene que creer, por qué se tiene que fiar de ti? Evidentemente está bien, es una buena e inteligente pregunta, porque además yo siempre lo decía en todas mis conferencias, en todas mis charlas. Cuando yo empezaba a bombardear la credibilidad de los medios, a continuación les decía, bueno, y ahora ustedes tampoco se me crean a mí, porque lo que se trata de crear en ciudadanos críticos, ¿no? Bueno, primero, para poder saber si yo digo verdad o no, hay que conocer lo que yo digo, ¿no? Es decir, no se puede desmentir lo que dice la OTAN si primero no te lees lo que dice la OTAN, ¿no? Entonces yo no he dicho, yo a diferencia de ellos, no pido que se prohíban los medios cercanos a la OTAN, ni los medios de Occidente, ni la rueda de prensa de Biden, no, creo que hay que escucharlos. Es decir, yo creo que es importante, hay que escucharlos a todos, ¿no? Ellos no, ellos ya parten de la idea de que no hay que escuchar a los rusos, yo creo que hay que escucharlos a todos. Y eso todos, por favor, también me incluyo yo, claro, ¿no? Y también este libro. Es decir, primero porque se va a dar cuenta de que la mayoría de datos económicos del libro son de medios económicos estadounidenses y europeos. Es decir, no son rusos. Segundo, porque los datos de violaciones de derechos humanos que se han producido allí también son de medios occidentales.
porque algunos elementos son evidentes. Es decir, mirad, esta noticia que se dijo en su momento de masacres provocadas por el ejército ucraniano, que se publicó tal día hace 5 años, la han quitado de la web, porque ahora ya el ejército ucraniano se ha vuelto bueno. Entonces, mire usted el vínculo, mire usted cómo ya no está, y mire usted cómo el archivo de interés sí que está. Entonces, ¿no le parece muy sospechoso que 15, 20, 30 noticias sobre las masacres del ejército ucraniano hayan desaparecido de Internet precisamente ahora? ¿No? ¿No le parece surrealista que se prohíban unos medios de comunicación cuando aquí dijimos que al fin y al cabo que la libertad de expresión consistía en eso y sobre todo sin decir en qué mentíamos? Es decir, ¿qué mentía Russia Today? ¿Qué mentía Sputnik? Porque hombre, si usted a mí me hace un buen reportaje enumerándome todas las mentiras de Sputnik, pues igual me convence de que es un mal medio, ¿no? Tampoco, porque en todo caso me dirán todas las noticias que había no publicar, oiga, o que meter en la cárcel al periodista que las publicó o sancionar. Pero es que no estamos hablando de noticias que fueran falsas o que fueran mentiras, estamos hablando de un medio malo per se, ¿no? Lo cual, evidentemente, no se sostiene desde el punto de vista de la libertad de expresión. De hecho, los informes que han hecho las empresas que detectan bulos han enumerado bulos en los que aparecía mucho más Antena 3 que Sputnik. De hecho, una gran paradoja es que la agencia Sputnik tenía su sede en las oficinas de la agencia F. Compartían, había un acuerdo entre la agencia estatal F y Sputnik, de tal manera que Sputnik estaba en un local de la agencia F en Madrid y F estaba en un local de la agencia Sputnik en Moscú, por cierto, y siguió porque ellos no tenían ningún problema con los medios, porque ellos sí que dejaban que se informara allí. Entonces, yo creo que eso es importante. Luego, otra de las cosas que se puede, permíteme que diga, algunas de las cosas críticas que se puede decir, ¿no? O de las acusaciones que uno puede llevar, ¿no? Que es cuando te dicen, bueno, pero tampoco hay libertad de expresión, o tampoco están todos los partidos legalizados, o también se está perseguida la oposición en Rusia. Punto uno, yo no estoy hablando de Rusia. Punto dos, a mí eso no me consuela de nada. Es como si aquí mañana matáramos a 4 de la oposición, ¿no? Y dijera, bueno, pero en China matan más. Bueno, tampoco me parece todo un consuelo para que podemos fusilar a 3, que siempre nos queda tranquilidad de que en China fusilan a más. O no, usted no me va a justificar que yo mate a 3 porque el otro me va a decir. No, no estamos hablando de si yo nunca dije que hubiera libertad de expresión en Rusia, nunca dije que se permitiera la libertad política en Rusia. Lo que estoy diciendo es que aquí se suponía que la había, luchamos para que la haya, me indigna que no la haya y yo señalo que no la hay, ¿no? Eso por un lado. Del mismo modo, tampoco defendemos, en esta guerra defendemos a Putin como cuando dijimos que no que estábamos en contra de la invasión a Irak, no estábamos defendiendo a Saddam. Cuando dijimos que estábamos en contra del bombardeo de Yugoslavia, no estábamos defendiendo a Milosevic. Y cuando decíamos que estábamos en contra de que se arrasara Libia, no estábamos en contra de Gaddafi ni de Al-Assad, ¿no? Lo que estábamos en contra, y el tiempo lo ha demostrado, es de que ustedes, con ese supuesto intervencionismo humanitario que siempre ha caracterizado a la OTAN y a la Unión Europea, llegábamos a unos sitios para aplicar democracia y derechos humanos. Cuando nosotros decíamos que había que hacer algo por la democracia, siempre era lo mismo, bombardearles, ¿no? Y cuando nos íbamos, siempre era igual, dejábamos un sitio peor. ¿Alguien cree que hemos dejado mejor Afganistán, Irak, Libia o Siria? No. Eso quiere decir que los que estábamos en contra de dejar eso destrozado éramos partidarios de Gaddafi, de Al-Assad, de Milosevic, de Saddam o de Putin. No, simplemente denunciamos vuestra mentira de que cuando decís que queréis combatir las supuestas dictaduras de Milosevic, de Saddam o de Putin, en el fondo no estáis combatiendo ninguna dictadura, estáis derrocando a gobiernos que os molestan para dejar un país mucho peor de como lo encontrabais. Pues con esta respuesta hemos llegado al entretiempo. El entretiempo pascual es un juego de 10 preguntas que sirve como de excusa para pasar de la primera a la segunda parte de la entrevista. Y en este caso es prácticamente un test sobre tu memoria, porque va todo sobre tu trabajo. ¿Vale? Una de las preguntas ya prácticamente la has respondido tú solo, pero bueno. La primera pregunta. ¿A quién instaba a ser todo lo solidario que se pueda e incluso más con la sociedad ucraniana que defienda la democracia, los derechos humanos y la convivencia en paz y las libertades? ¿Quién lo decía? Bueno, lo decía Pedro Sánchez diciendo que había... ya lo tengo que explicar, eso es. Sí, explícalo si quieres. Así.
eso, pues precisamente lo que no decíamos ni con los palestinos, ni con los saharauis, ni cualquier otra minoría oprimida, un buen día se nos ocurrió que el oprimido, ¿no?, era el que tiene todas las armas de la OTAN y todas las ayudas de la Unión Europea. En este caso habla de Ucrania porque también podríamos hablar del oprimido israelí, pero no, en este caso era Ucrania. Claro, que si hace falta se dirá. ¿En qué capítulo o de qué habla el capítulo en el que citas un tuit del País en el que se lee "Pronto seremos más pobres pero más dignos"? Bueno, supongo que será en el capítulo en el que hablo de las palabras enloquecidas o cosas locas que dicen De algunos. las sanciones contra nosotros. Mira, pues eso está mal, eso está mal. Bueno, al final, como ves, las sanciones, el capítulo de las sanciones y de las declaraciones enloquecidas tiene bastantes puentes en común. Tienen bastantes puentes. En el capítulo 11, ¿en quién está ganando con esto? Dices, y esta prácticamente la has contestado antes, pero bueno, ya estaba. Un buen resumen del capitalismo de crisis es, no te voy a decir que digas la frase literalmente, pero ¿qué dices que es un buen resumen del capitalismo de crisis? No me acuerdo. Lo has dicho antes, ¿eh? Hablando de inversiones. Un buen resumen del capitalismo de crisis es que ya no se puede comerciar o que se dinamita las relaciones internacionales. No. Es que 2 años de pandemia no han sido suficientes para Sí, aumentar efectivamente. el gasto en sanidad pública, pero 10 semanas de guerra. Han sido suficientes para disparar el gasto en armas. ¿Sí? Efectivamente. Y ya la última sobre prohibido dudar, porque ahora pasamos a los siguientes trabajos. En momentos y declaraciones estelares, en este otro capítulo tan vinculado con las sanciones, ¿quién dice: si hacen un movimiento y respondemos, habrá una tercera guerra mundial, pero tendremos la obligación sagrada de hacerlo? El líder sagrado que es Biden. El líder sagrado que es Biden, efectivamente, con esa preocupación por la libertad y la vida. Claro. Las 4 primeras bastante bien. Sí. Vamos con las un poco dificilillas. Que esta era la fácil. Estas eran las fáciles y fáciles te han sido. ¿Qué libro tuyo se publica antes? Y esta es un poquillo, hay que hilar fino. ¿El periodismo es noticia o traficantes de información? El periodismo es noticia, creo. Se publica en el mismo año, pero el periodismo es noticia se publica en marzo y traficantes de información se publica en noviembre. Esto nos da a todos una idea de lo rápido, de la capacidad de escribir que tiene Pascual Serrano. Sí. ¿Quién escribió el prólogo de Traficantes de Información? Era el ministro. No, pero trabajaba en una institución pública, pero no política. No recuerdo ya. Enrique Era Bustamante. Era un profesor de la universidad. Era un profesor de la universidad que había escrito algo sobre. Bueno, es que ahí se mezclaba con algunas cosas que Montalbán. Enrique Bustamantes. Enrique Bustamante, efectivamente. Que es profesor de universidad, muy bien. Sí. No sé si está. Bueno, en Traficantes de Información dedicas un capítulo al observatorio de medios, ¿no? A qué es lo que tiene que hacer, cuál es la tarea. Y hay un momento en el que haces una especie de lista que dices que 12 cuestiones a las que deben prestarle atención estos observatorios de medios. ¿Te acuerdas o podrías decir 3 de esas 12? En realidad, mira, te voy a dar una buena excusa. Yo creo que los observatorios de medios ya estaban totalmente eliminados como una opción. De hecho, yo creo que insinúo ya, en el periodismo de noticias también hablo de los observatorios de medios, ¿no? Y digo cómo es un sistema que está perdiendo su validez porque las autoridades, primero sale carísimo, o sea, tener ahí un montón de gente viendo. Los únicos experimentos que hicieron los observatorios de medios fueron en campañas electorales y ponías a 40, por supuesto becarios, porque no era dinero para hacer cosas, ¿no? A observar cómo en una televisión todas las horas se informaban de una campaña electoral, lo cual era un trabajo ingente. Primero recoger la información, luego protocolizarla, analizarla, ¿no? Es decir, yo creo que los observatorios han quedado francamente eliminados porque eran muy difíciles de mantener, de aplicarlos, ¿no? Y las fuerzas, y sobre todo incomparable con las inercias que tenía el poder de los medios. Es decir, imagínate la fuerza que puede tener los grupos de comunicación frente a un profesor de universidad con 30 becarios estudiando la campaña electoral sobre Colombia, claro, ¿no?
No he respondido, pero he intentado. No, pero está bueno, la explicación también sirve. Pero decías cosas sobre la selección de temas, los protagonistas de las noticias, la ubicación Así. de la noticia dentro del propio periódico, el lenguaje, lo que no se dice también, que Claro. esa me encantó en su día. Tengo que decir, y esto también como periodista creo que estoy obligada, que yo llevo siendo fan de Pascual Serrano desde que estoy en la universidad. Entonces, sus libros no solo son libros, eran como manuales del buen periodismo al margen de la universidad. A veces coincidían y a veces no, y si no coincidían yo siempre tiraba para Pascual, tengo que decirlo. A ver. Vamos con las tres últimas. ¿Qué libro tiene más capítulos? ¿Medios democráticos o Paren las rotativas? Medios democráticos, una revolución pendiente en la Sí, sí, comunicación. sí. Yo creo que capítulos tiene más para las rotativas. No, tiene más medios democráticos, pero de largo. Medios Sí. democráticos tiene 23 y para las rotativas tiene 4 más la conclusión. Pero claro, 4. Claro, que yo en mi cabeza tengo confundido los capítulos y los subcapítulos y los epígrafes. Claro, estaba hablando, en medio de democracia estaba pensando más en países y en países de las rotativas, como está todo más fragmentado, claro, pero luego se Pero, agrupaban en menos ¿cuál capítulos. es el más largo? De todos. No, de entre medios democráticos y para las rotativas. Para las rotativas tiene 24 capítulos y la conclusión. Medios democráticos tiene 23 capítulos. Aún así, ¿qué libro es más largo? Libro más largo. Para la rotativa, yo creo que más largo. Por una página. Mira, una página, qué curioso. Por una página. Y ya la última, hay una frase con la que cierras para las rotativas que le dice Garganta Profunda a Bob Woodward. ¿Cuál es esa frase? Hay que seguir la pista del dinero o algo así. Esa es la frase. Oye, muy buena memoria, la verdad, que estamos hablando de libros de hace 10 años, de hace 6 años, o sea, conoces tu trabajo, muy Al bien. final va a ser verdad que los escribí yo. La verdad, al final, por lo menos se los ha leído. No sé si. Con esto seguimos con la segunda parte de la entrevista. En la conclusión de Prohibido Dudar, digo solo la primera parte porque tienes una manía de ponerle epígrafes a los títulos de tus libros, que estás 6 horas Ya. hablando de ellos. Al libro sobre la guerra de Ucrania que acaba de publicar. Dices que durante esta guerra a ti te ha dado la sensación de que de repente nos hubiéramos despertado de un sueño donde había un sistema de libertades, de derechos, de seguridad jurídica, pero si pensamos en lo que ha estado pasando hasta ahora, por ejemplo, con la información, que es algo a lo que tú te has dedicado profusamente, ya se estaban cerrando medios y pregunta en el País Vasco gratuitamente, ya se había censurado, por ejemplo, el libro de Fariñas de Fariña hace nada, ya se estaba denunciando que hay periódicos que publican información en función de los intereses de quienes les pagan la publicidad, de los grupos de comunicación, de los dueños. ¡Qué sueño! ¿Qué sueño era ese en cuanto a la libertad de información? Lo que pasa es que sí que hay un cambio importante, estando de acuerdo contigo. Y es que todos estos cambios, no solamente el de la comunicación, todo esto se ha hecho sin hacer ninguna ley. Porque claro, hasta ahora nosotros lo que estábamos denunciando era determinada ley que coartaba libertad, determinada decisión judicial que era injusta, ¿no? Determinada medida, es decir, todo, digamos que formaba, entraba en la metodología formal de la democracia burguesa, ¿vale? Es decir, había un mecanismo de justificación formal, ¿verdad? Lo que ha pasado ahora es tremendo, porque ahora ya no ha habido ningún parlamento que haya decidido nada, ningún juez que haya dicho nada, ningún juicio, ninguna decisión judicial, por supuesto, ninguna votación ciudadana, ninguna consulta a nadie. Y sin hacer nada de eso, es decir, sin utilizar ninguno de los resortes formales de la democracia, hemos prohibido medios, hemos suspendido todos los contratos internacionales, hemos disparado las inversiones en armas, hemos cancelado todas las medidas medioambientales. Es decir, hemos dado la vuelta al mundo. O sea, los tipos o tenían un sistema legal, ¿no? O se lo han chuleado de tal manera que con los mismos diputados, el mismo gobierno, las mismas leyes y los mismos jueces, ¿no? Se podía tener un mundo o poner patas arriba ese mundo. O sea, es tremendo. Porque claro, uno cuando la izquierda quiere cambiar algo o hacer algo, tiene que votar,
tiene que cambiar el gobierno, tiene que votar el Parlamento, tiene que votar no sé cuántos, tiene que hacer mil resoluciones, tiene que aplicarse, se impugna. Es decir, fíjate lo que cuesta una medida progresista, todos los procedimientos que debe de tener. Fíjate concretamente lo que ha costado quitar cambiar el precio del gas para que pudiera bajar la electricidad, que ha necesitado meses para hacer algo que luego es mentira, ¿no? ¿Entiendes? Todo eso de negociaciones, y los mismos tipos en 2 días decidieron, los mismos tipos de la Comisión Europea decidieron llevar armas a Ucrania, suspender los medios de comunicación, crear sanciones, o sea, para lo que quieren, sin ninguna votación, porque aquí nadie vota nada, ¿no? No nosotros, ni siquiera nuestros representantes, ¿no? Sin hacer sin ningún proceso, digamos, burocrático, no digo ni siquiera democrático, digo formal, es decir, lo que han podido cambiar. Eso es tremendo, yo creo. Pascual, una persona que, un ciudadano medio, una persona que va a trabajar, que trabaja 8 horas, pero que está 9 porque tiene que quedarse a comer, entre que va y vuelve 10 horas y media, está en casa con los niños, que no sé cuántos. ¿Qué hace para poder informarse? Porque si tiene que dudar de lo que le cuentan el país o de lo que le cuenta la COPE, que está cansado, que no tiene por qué estar formado, porque para eso se supone que estamos los periodistas, ¿qué hace para informarse? Pues esa es una pregunta muy habitual y yo creo que primero hay que decir, uno de los mecanismos del capitalismo para acabar con nuestra capacidad de ciudadano crítico es robarnos el tiempo, ¿no? Cuando nos roban el tiempo, impiden que nos informemos, impiden que nos formemos, impiden que nos reunamos, impiden que nos movilicemos. Cuando tú consigues robarle el tiempo al ciudadano, es decir, ya has conseguido el 90% de la contrainsurgencia, porque ya el ciudadano no tiene tiempo de cosas, ¿no? Es decir, para que un hombre sea libre, debería de tener tiempo, reunirse con sus iguales para valorar lo que está pasando, ¿no? Tener tiempo, hacer acciones reivindicativas para exigir lo que considera, cualificarse y formarse intelectualmente de los elementos que le implican, ¿no? E informarse de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, todo eso. Por eso yo siempre he dicho que en la democracia es un trabajo enorme para el ciudadano en democracia, porque el ciudadano en democracia debe leerse los programas electorales. Eso cada vez menos porque no hay programas, ¿no? Pero Si es de leerse Ayuso, no. claro, leerse los programas electorales. Debe reunirse, ir a mítines en teoría o a reuniones políticas para ver lo que está pasando. Debe reunirse con sus vecinos para ver si están o no de acuerdo con el parque que van a quitar o poner en la puerta. Debe reunirse con los padres de los otros hijos para ver si están de acuerdo o no con las medidas del consejo escolar o del claustro de educación. Y debe mirarse varios medios de comunicación para poder tener todos los elementos de juicio necesarios sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad y que le afecta a su vida cotidiana. Eso en la dictadura no hace falta. En la dictadura no te tienes que leer ningún programa electoral, no te puedes reunir con los vecinos, porque las reivindicaciones ciudadanas nadie las tiene en cuenta y, por supuesto, no tienes que leerte muchos periódicos porque todos dicen lo mismo, ¿no? Es decir, que la democracia es muy elaborado. Es decir, efectivamente, tú has dado el clavo. Es decir, ¿qué tiene que hacer teniendo en cuenta que no tiene tiempo? Ni ganas. Claro, lo primero es reivindicar el tiempo como elemento fundamental de la democracia, ¿no? Mi amigo Vicente Romano decía que el tiempo era fundamental. Fíjate que cuando yo suelo empezar las conferencias siempre digo algo muy tonto, que es agradecer a la gente por haber dado algo muy valioso en el capitalismo, que es su tiempo para venir a escuchar. Es decir, eso es fundamental. Entonces, hay que entender que la primera reivindicación es el tiempo de ocio. Es el tiempo. Y cuando digo ocio, entiendo que es tiempo para que no te saquen plusvalía, ¿no? Ese es el tiempo que hay que reivindicar, porque sin ese tiempo nunca puede ser, igual que sin trabajo no puede ser un ciudadano libre, sin el tiempo de ocio tampoco puede ser un ciudadano libre porque lo necesitas para informarte, para educarte y para reunirte con tus iguales. Llevas analizando, como decíamos, el periodismo, especialmente en España, pero global, desde hace muchísimos años ya. ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Crees que hay alguna vista, algún chispacillo de mejora o no se va? ¿O el periodismo de Woodward y Bernstein
nunca va a volver. Bueno, es cíclico. Yo creo, hay uno de mis libros, el de La prensa ha muerto, viva la prensa, en el que digo que si hay algo de mejora, ¿no? Es decir, cuando la prensa tradicional entra en crisis económicamente y se dan cuenta de que con la aparición de Internet ya deja de ser rentable, y entonces, claro, ya no te pueden regalar una cubertería los domingos, un DVD los sábados y cualquier otra cosa, pues eso ya entra en crisis, ¿no? Y entonces, mira por dónde empiezan a surgir los medios colaborativos, que yo llamaría, ¿no? Que son varios, no sé, de Infolibre, el Diario, La Marea, tal, ¿ves? Y entonces ahí hay un fenómeno importante, porque ahora nos damos cuenta de que esos nuevos medios ya no tienen que pagarle ese gran dinero a sus directivos, son mucho más transparentes en sus cuentas. Internet, que tú me habrás oído decir muchas críticas, efectivamente abarata mucho el periodismo y hace que cosas que antes eran imposibles, cuando yo empecé a Rebelión, eran imposibles y carísimas, pues ahora son relativamente sencillas. Entonces yo creo que eso sí que consiguió, si uno lo compara. Tú eres demasiado joven, pero si tú lo comparas con hace 30 años, acercarte a lo que había en un kiosco y acercarte a lo que hay ahora en Internet, evidentemente la probabilidad es mucha. De hecho, se puede decir que hoy toda la información decente está accesible y gratuita, ¿no? Otra cosa es cómo encontrarla. Hace falta, evidentemente, partir de una formación previa, de una capacitación, porque ahora el problema es saber elegir y saber moverse en este basurero con diamantes que es Internet, ¿no? Eso es en este momento lo difícil, pero la información está ahí. ¿Hacia dónde vamos? Creo que también va sucediendo lo contrario, que cada paso que avanzamos, la reacción logra vetarlo. Es decir, cuando se consiguió en Internet que nosotros parecía que estábamos en la misma división todos en una página web, ¿no? Ellos ahora han encontrado un mecanismo con el que desarrollar mucho su publicidad y sus mecanismos de seducción en Internet y frente a la nuestra. Cuando parecía que las redes sociales eran igualitarias, pues bueno, a los hechos me remito, ¿no? Que ya han demostrado que pueden censurar, quitar usuarios de Twitter, que pueden cerrar canales en YouTube, porque ya se estaban desmadrando. Todo eso con mis críticas a las redes sociales, que he dicho muchas veces que se ha democratizado más la desinformación que la información. Pero ves que como todas las ventanas de luz que se van abriendo, rápidamente ellos reaccionan para ir cerrándolas. Y al mismo tiempo tenemos que ir buscando. Entonces yo creo que son varias cosas, es decir, seguir diciéndole al periodista que tiene, al contrario de lo que decía Buenísimo, de que tiene que seguir dudando, que tiene que seguir buscando y que tiene que seguir desconfiando, sospechando, ¿no? Que debe de optar por el periodismo muchas veces incómodo, ¿no? Y el ciudadano también tiene de optar simplemente por la desconfianza y en última instancia, por fiarse o no del periodista. Yo creo que eso es muy importante. Cuando dice, bueno, ¿y de quién me fío? Y yo le decía, bueno, esto es como cuando llevas el coche al taller o te tienen que operar el corazón. Pues evidentemente, ni yo voy a aprender mecánica para saber cómo arreglar mi coche y me voy a tener que confiar en el taller, o tampoco me voy a operar yo del corazón. Entonces me tendré que confiar en el señor que me va a operar el corazón. Pues esto igual, tendrás que buscar por la trayectoria de alguien de quién me puedo fiar a la hora que me cuente lo que pasa en Afganistán, porque yo no me voy a ir a Afganistán a ver lo que pasa en Afganistán y me voy a ir a Ucrania a ver lo que pasa en Ucrania, ¿no? Como ciudadano. Entonces yo creo que es muy importante buscar personas de las que te puedes fiar. Mecánicos de coches, cardiólogos y periodistas. Antes de despedirnos y de pasar a las recomendaciones, os recuerdo que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y os voy a pedir que compartáis, si no lo censuran, esta entrevista, porque sospechar, dudar, preguntar de la versión oficial o preguntar sobre la versión oficial es una tarea que no solo, como estaba diciendo Pascual, no solo nos compete a los periodistas, sino que nos compete a todos los ciudadanos. Y cuanto más se escuchen estas voces de periodistas comprometidos, que además a lo largo de su carrera han sido coherentes con su discurso, más podremos llegar a ser ciudadanos críticos. Ahora sí, Pascual, recomiéndanos un libro. Además de Prohibido dudar, las 10 semanas en que Ucrania cambió el mundo. Voy a poner un clásico, en una duda. Fouché, de Stefan Zweig. ¿Una serie o una película? Una
una serie, una película. Estoy terminando de ver Exit, que es una serie danesa sobre la depravación de unos directivos de bolsa especuladores, ¿no? Depravación moral y económica. Y yo creo que es muy elocuente e interesante. Esa gente, los escandinavos, se pasan la vida viendo lo turbio del ser humano en todo, en todas sus facetas, de verdad, que yo no sé qué les pasa. Un disco o una canción. Un disco y una canción. Vamos a andar, de Silvio Rodríguez. Y algo que ver puede ser desde una obra de teatro hasta una ciudad, hasta un cuadro, cualquier cosa que se pueda ver. La Sierra de Cazorla, que acabo de recorrer en bici y es un sitio magnífico. Antes de despedirnos del todo, una última pregunta. Estamos los periodistas que cuestionan la versión única de la OTAN y de Estados Unidos están siendo señalados y cada vez parece que estamos tendiendo un poco hacia el macartismo. ¿Hasta qué punto estás preocupado por ti, por tu trabajo, por tu futuro, incluso porque intenten minar tu credibilidad al ponerlos en cuestión? Bueno, hay gente que te decía, bueno, ¿y tú piensas que ahora ya no vas a conseguir trabajo? Si sigues así, vas a tener problemas para encontrar trabajo. Y dije, no me preocupa porque tampoco hay trabajo para ellos. Es decir, esto del periodismo, como ya hace mucho que no hay trabajo, seas de lo que seas, yo creo que no tengo mucho que perder porque tampoco tenía mucho que ganar estando al servicio del poder. En cuanto a la credibilidad, bueno, yo creo que no te debe de importar. Vamos a ver, te debe de importar. Quiero decir que no te deben de importar los ataques. Tienes que actuar con la coherencia y con la decencia y no estar pensando ni si tienes más seguidores en las redes, ni si te están insultando o te están agrediendo. El otro día escribía, creo que era Anaïs Simón, algo así, de cuando te sentías muy acosado y muy atacado en las redes, piensa que basta apagar el teléfono para que se vayan todos. Así que no, tienes que seguir haciendo lo que piensas y lo que crees. Y evidentemente también con autocrítica. Es decir, cuando dice dudar, también uno tiene que dudar muchas veces de sus posiciones y tiene que pararse a ver si se ha equivocado o no se ha equivocado. Ojo, yo creo que es importante, que igual que te digo que los ataques no te tienen que hacer cejar en tus posiciones, en cambio tu capacidad de análisis y de autocrítica sí que podría ser. Y si pensar que alguna vez creíste que en una determinada opción política o imaginaste un escenario político que no se cumplió, decir que te equivocaste. Yo creo que eso es bueno. Pascual Serrano, ha sido un auténtico placer hacer esta entrevista. Voy a terminar como empiezas tú tus conferencias. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por responder como si no tuvieras una vida que hacer después o al margen de esta entrevista, y muchísimas gracias por haberme ayudado a formarme como periodista, aunque no lo supieras. Muchísimas gracias de verdad. A ti, María, y que la próxima sea antes de 10 años. Bueno, a ver si puede ser y en unas condiciones así un poco más... O sumar una cañita o algo. Una cañita o algo, ¿no? Gracias, Muy bien. Pascual, un placer. A ti, un abrazo.